Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en Gnosis Proprolética, un centro universitario, máster consultivo de la proprolética samariana, que nos enseña el venerable maestro Samael Apeor, Kanki Buda Maestrella, avatar e iniciador de la era de Acuario. El doctor Samael Apeor, pues, nos entrega 4 libros. Bienvenido, paz y beneficial, bienvenido, estimado. Nos entrega el maestro Samael Apeor 4 libros de propoliética, como es el POSCLA, el Partido Obrero Cristo Social, la plataforma del posclismo, educación fundamental y transformación social de la humanidad. Estos 4 libros del posclismo causan una revolución total en cuanto a principios de propoliética. La propoliética gnosticante es muy revolucionaria porque actúa directamente en el individuo, haciendo que tengamos un cambio primeramente en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, que aprendamos primero a vencernos a nosotros mismos, solo venciéndote vencerás, y si nos vencemos a nosotros mismos, entonces podremos vencer cualquier situación en la vida, y si nos gobernamos a nosotros mismos, podremos gobernar hacia el exterior. Entonces, la propoliética también es revolucionaria porque nos entrega 3 factores de la revolución de la conciencia que todo político, todo presidente de república, alcalde, prefecto, etcétera, etcétera, tiene que practicarlo, porque si la persona no practica aquello, pues no puede dominarse ni gobernarse a sí mismo, mucho menos va a poder gobernar y dominar lo que es todo un país, por ejemplo, lo que es todo ya un núcleo social. Entonces, estos principios son trascendentales. Por ejemplo, el principio de la virtualización, que es la muerte psicológica, la muerte del ego, se relaciona directamente con la práctica de la meditación de muerte budista. Entonces, vamos nosotros, por ejemplo, a la sociedad y preguntemos a los gobernantes, pues, de cada uno de nuestros países, si esa persona practica la ciencia de la meditación, de virtualización, de eliminación de los egos. Entonces, la mayoría, con excepciones, no va a saber ni qué significa meditar. Tal vez va a pensar que meditar es estar pensando en ciertos planes y proyectos intelectuales. Si una persona, por ejemplo, no practica la ciencia de la meditación, hay varios tipos de meditación, pero entre ellos la más exaltada, que es la meditación de muerte budista. Si no practica ese tipo de meditación, entonces ¿cómo esa persona va a desarrollar más conciencia si cada uno de nosotros hemos creado 7 cabezas de legión posible, pereza, orgullo, codicia, ira, lujuria, gula y envidia, y de ahí emergen 10.000 defectos psicológicos? Esos 10.000 defectos psicológicos han aprisionado nuestra propia alma en un 97%. O sea, todos, con excepciones, tenemos un 3% de conciencia, pero ese 3% de conciencia hay que despertarlo. Y seguir acrecentando la conciencia en un 4, 5, 10, 20, 30, 100%, pero eso no se hace con teorías o leyendo únicamente libros. Y si una persona que quiere gobernar al exterior no sabe dentro de él mismo diariamente practicar esa técnica de meditación, esta técnica tan trascendental de virtualización, entonces difícilmente ese gobernante va a tener más conciencia, y si no tiene más conciencia, lógicamente va a ver la vida desde la cuadratura en que está programado desde cuando era pequeño, y no va a poder hacer más revoluciones conceptivas ni en su país, por ende no en la humanidad tampoco. Pero si esa persona comienza a acrecentar su conciencia mediante la meditación diaria de muerte budista, entonces esa persona va cada día diferente, otra persona, un nuevo hombre, una nueva mujer, y va a tener otra visión conscientiva de la vida, positiva, y por ende va a hacer cambios más revolucionarios, conscientes y positivos en su ciudad, en el país que esté, o a nivel mundial, internacional. Pero ello requiere de prácticas diarias. Entonces, a
por ejemplo, si en los pupitres de jardines, kinder, escuelas, colegios nos dan una materia de propolítica. Lógicamente que no, pero si queremos sacar gobernantes que sepan gobernar un país, tienen que, lógicamente, instruirse en leyes, instruirse en todo lo que es las constitucionalidades del Estado y todo aquello, y toda persona tiene que pasar por un penso en el colegio, desde el jardín, desde la escuela, colegio, incluso universidades, en una carrera dirigida a lo que es la propolítica a nivel de Estado. Acá tenemos este centro universitario máster de propolítica cognitiva, porque lógicamente no existe en esos pensums de cada uno de los estados una materia dirigida a lo que es el estudio de la propolítica y en su aspecto superior. Este instituto sí lo tiene, pero ya siendo adultos tenemos que llegar a estos centros cognitivos a prepararnos para gobernarnos a nosotros mismos y gobernar afuera, en el exterior. O sea, nos hemos retrasado muchísimo tiempo. Vemos por allí, por ejemplo, que en ciertos establecimientos en Oriente, como son ciertos monasterios tibetanos, hay un niño de 6 años ya es hasta clarividente. Y él, si lo mandan a vivir en esa vida de monasterio, entonces queda lógicamente ya excluido de la vida de padres y familia y comienza a desarrollarse muchísimo en todo aspecto de ciencia, arte, filosofía mística. Por ello cuenta un caso, Lobsang Rampa, que él a sus 6 años de edad era uno de los orientadores clarividentes del Dalai Lama, en ese caso tan impresionante. Entonces, una persona, lógicamente que desde pequeño, tiene que aprender el arte de gobernarse a sí mismo y gobernar a los demás, y luego pues ya en la vida, si quiere desempeñarse como político dentro de su nación, como candidato para presidente de repúblicas, alcaldías, prefecturas, etcétera, ya después se profesionaliza. Entonces se tiene que ir instaurando en toda la Constitución una materia, así como tenemos ciencias naturales, geografía, literatura, etcétera, una materia dirigida a lo que es el estudio de la propolítica. Lógicamente, si una persona no sabe de leyes de Estado, no sabe ni de Constitución de Estado, ¿cómo va a gobernar ese país? Y si directamente ganó una candidatura, recién esa persona va a comenzar a estudiar, tal vez el primer o el segundo año, algo de política. Entonces se retrasa ese gobierno cognitivo en ese pueblo, en esa nación. Pero si lo vamos formando desde niño, desde sus pupitres escolares, lógicamente que vamos a tener a futuro, a 20, 30 años, otro tipo de gobernantes que ya sepan absolutamente todo lo que es las leyes del Estado, constituciones, asambleas y todos esos detalles. Bien, bueno, mientras vamos actualizándonos pues todos mismos por medio de este centro de propolítica, porque si una persona no quiere ser presidente de la República, pero sí será el que le toque guiar, orientar ese hogar, esa familia. Y si igual no sabe dominarse a sí mismo, no va a ser un buen dueño de casa y por ende va a tener un montón de conflictos en esa micro sociedad que sería el matrimonio, el hogar. Y si una persona, por ejemplo, no sabe gobernarse ni con una pareja, peor que esa persona va a tener muchas más parejas, así como ha habido seres que han tenido muchas parejas, avaladas y honradas por Dios, pero si con una sola pareja no puede gobernarse, peor pues con más gimnasios psicológicos a su entorno. Y si una persona no sabe ser dueño de casa, de su propio hogar, mucho menos va a poder desenvolverse en cualquier cargo de Estado a nivel local, nacional o internacional que tenga. ¿Por qué? Porque no sabe gobernarse a sí mismo, menos su casa. Entonces, esto comienza por nosotros mismos, estimados y estimadas, y la cultura gnóstica nos va orientando con estas enseñanzas que nos da el maestro Samael Aun Weor a sinceramente irnos autogobernando interiormente, desarrollando las virtudes mediante la meditación de muerte budista. O sea, aquí en este nuevo orden mundial que es la gnosis que plantea el doctor Samael Aun Weor como avatar de todo el planeta Tierra, enviado por los dioses diosas, con este nuevo
orden mundial, lógicamente que se está causando una revolución total a nivel planeta, y después de esto, gobernantes, presidentes de república, alcaldes, prefectos, presidentes de organismos a niveles internacionales, si esas personas no saben la ciencia de la meditación, no saben que si ni siquiera existe, pues están en una situación muy decadente e inconsciente, y se necesita pues que se actualicen y comiencen a practicar esa ciencia tan impresionante. Y también la meditación de aprendizaje, donde allí la persona puede tener ideas extraordinarias, geniales, y todos esos libros constitucionales y esas leyes en meditación se lo pasa a la conciencia para que quede registrado allí. Hay meditaciones de Shamadhi, de despertar de la conciencia, meditaciones para viajes astrales, para ver cómo gobiernan en otros planetas. Nuestra Vía Láctea, con millonadas de sistemas solares, el Sol central Sirio, un planeta Sol, donde rige la jerarquía de Sirio, como regente de toda esta Vía Láctea, el Sol que vemos brillar todos los días, un planeta Sol donde vive gente de carne y hueso, con grados conscientivos de dioses y diosas que saben gobernar su planeta y que no tienen el yo psicológico así como tenemos nosotros acá. Entonces una persona en meditaciones de viajes astrales puede ir a consultar a estas jerarquías superiores, así como en la antigüedad aquellos reyes, reinas consultaban directamente a los ángeles, a los dioses, diosas, para gobernar su pueblo. También lógicamente existen meditaciones de lo que es desarrollo de una nueva personalidad, eliminación de la falsa personalidad que hemos creado y creación de una nueva personalidad, meditaciones para tener paz, armonía, para irnos integrando con nuestro real ser interno. Y un gobernante es un hecho que tiene que practicar esta ciencia y directamente la meditación de muerte budista. O sea, una persona que practique todas las demás meditaciones, pero en la vida no practique la meditación de muerte budista, llegará a los 70, 80 años igual con un 3% de conciencia, pero tendrá mucha sabiduría y activará ese 3% porque practicó el resto de las meditaciones, pero igual tiene un 3% de conciencia. Pero si una persona se dedica en la vida mínimo 1 hora, en el día 2, 3 horas, a practicar la meditación de virtualización, llegará a esos mismos años de la vejez y tendrá la persona un 100% de conciencia y tendrá un reino acá en la tierra, así análogo como el rey David, Salomón, Abraham y otros seres más, Mahoma, Buda, Krishna, Zeus, Ra, Osiris, y tendrá un Manco Cápac, y tendrá también un reino allá en los cielos porque hizo una revolución de conciencia en la obra espiritual. Así como esas jerarquías que hemos nombrado, ellos son reales y existen en los mundos superiores, y lógicamente que de ellos tenemos que recibir orientación para podernos gobernar a nosotros mismos y por ende a la sociedad que la persona esté hecho cargo. Y si no practica la meditación de muerte budista, ¿cómo desarrollar conciencia? Otro aspecto muy importante es el sacrificio, un factor de la revolución de la conciencia, que el sacrificio se lo practica mucho por medio de la propolítica, porque la persona está involucrada en ver qué de mejora tiene para su ciudad, para su pueblo, para su país, y eso se relaciona con energías crísticas que le impulsan al sacrificio por la conciencia de su hermana gemela, la humanidad, desde ese aspecto que es importante, el aspecto físico, material, allí dentro del núcleo social donde se encuentra. Si una persona está empeñada mediante su gobierno a dejar mejores veredas, mejores calles, mejores escuelas, mejores colegios, mejores universidades, mejor tipo de tecnología científica para su país y su gente, está haciendo sacrificio porque está involucrado en el buen vivir de las personas. Y eso tiene que ver con el cuidado a la vida y se relaciona lógicamente con lo que podemos hacer a nivel de una sociedad masiva que tal vez no busque una autorrealización conscientiva y espiritual, pero sí necesita vivir bien en su casa, con leyes justas, equilibradas y misericordiosas, y lógicamente con un mejor estatus, tanto en la ciudad, en el campo, en la parroquia, donde esté ese gobernante. Entonces eso se llama sacrificio por la humanidad. Por eso el maestro Samana Peor orienta que todo estudiante gnóstico apoya a lo que es estos institutos de propolítica cognitiva máster
porque acá aprendemos esto y de aquí libremente los estudiantes, las estudiantes salen a sus países a fundar partidos ya de propolítica independientes dirigidos por esa persona en su ser y pidiendo siempre la asistencia pues de las jerarquías superiores, también del maestro Samael Ameor, Lax del Hermano Jesucristo, que son los que nos orientan en estos centros de propolítica. El sacrificio por la humanidad está por allí, el sacrificio por la humanidad es clave y trascendental, y qué mejor la persona que libre desde ya esos puestos de presidencia de la República, alcaldes, prefectos, etcétera, ellos pueden y actúan a nivel masivo de toda una sociedad, haciendo cambios muy revolucionarios en bien de las personas, de todos los ciudadanos, y que esos cambios, no cambios, sino transformaciones, vayan esculpiendo en las constitucionalidades de cada Estado, para que aquello beneficie también para las futuras generaciones. Entonces, es lógicamente el sacrificio por los demás clave y trascendental, y al que se dedica a aquello, comienza a canalizar y activar ciertos átomos crísticos dentro de la persona mismo, y a irse integrando con la segunda fuerza, que es la fuerza del Logos, la fuerza del Cristo, que es una energía universal impresionante. El que tiene el gobierno también, lógicamente, presidentes, alcaldes, etcétera, están relacionados con la energía del Padre, que el Padre es el que da gobierno, y esa energía va captando la persona y se van activando esos átomos del Padre que hay dentro de la persona misma. Y esas energías del Padre, lógicamente, que le van a ayudar para que se abra paso en medio de ese gobierno que tiene allí ya en el país, en la ciudad, en la parroquia, o en el pueblo que está viviendo. Entonces nosotros tenemos que pedir, lógicamente, esas jerarquías superiores, y a seres superiores que saben y han gobernado sus pueblos y en la antigüedad, pero seres que han tenido también reino en los cielos: David, Salomón, Zeus, Osiris, Ra, Isis, Tum, esos seres como Quetzalcóatl, Manco Cápac, que ya nombramos, Aurus, Hércules, son seres que han gobernado, Mahoma, Moisés, Abraham, y que de ello lógicamente han emergido muchas leyes y que son perfectas porque son principios para ayer, hoy y siempre en cuanto a un gobierno de propolítica. Bien, el nacimiento. El nacimiento lógicamente transmutatorio, estamos en esta cámara pública de propolítica, se relaciona con los misterios y los secretos de la piedra filosofal, con los secretos y misterios del elixir de la larga vida, de la alquimia, y se relaciona con la ciencia de la transmutación de las energías que hay en nuestro interior, energías motrices, emocionales, sexuales, instintivas, mentales. Hay que saberlas transmutar, porque la persona que no sabe transmutar su propia semilla en su interior, lógicamente se va contra las leyes de Dios, que es un sexto mandamiento que nos enseña: no fornicarás jamás en la vida tu buen sangre, mejor lo transmutarás. Hay leyes divinas que la divinidad, pues, por medio de sus jerarquías encarnadas y reencarnadas en el planeta, ha dado para que nosotros vivamos en armonía con nosotros mismos, con la sociedad y con las demás personas. El decálogo, si nosotros cumplimos esas leyes, estamos en armonía con todos y con nosotros mismos, y no nos vamos a generar karmas duros. Vimos lo que es el sacrificio. Ya si una persona hace buenas obras, se genera dharma, premio, y ese premio le va a servir para que tenga buenos ojos, buen cuerpo, buenos dientes, buenos pies a su vejez y en toda su vida. Le va a servir para que tenga salud, amor, prosperidad físico-cognitiva, y que con amor, buenas obras, pague sus karmas de esta o de vidas pasadas. En cuanto al nacimiento alquímico, lógicamente, el nacimiento, los secretos de la transmutación de energía creadora, una persona que quiera gobernarse a sí mismo tiene que saber transmutar sus energías creadoras desde sexuales, lógicamente. Y tiene que practicar los misterios del nacimiento alquímico para a su vez así ir haciendo un reino en la tierra y también tener ese reino en los cielos y ser parte de esa herencia del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Pero
Entonces, si una persona no sabe pues dominar ese poder, esa fuerza energética en su interior y no sabe transmutarla, también está pues en un aspecto de inconsciencia y así, claro que va a gobernar ese país, pero de una manera limitada de acuerdo al estado conscientivo que tenga y de acuerdo al poder energético que tenga esa persona dentro de su glándula pineal y en él mismo. Entonces, una persona pues como Osiris Ram, eran gente solar, que eran con grados, jerarquías de dioses poderosísimos, y eran ellos todos solares. Y sabían la ciencia de la transmutación, la ciencia de la alquimia, y lo practicaban. Lógicamente, ahí están los famosos secretos de un Levítico 15, que esto ya más profundo, invitados a verlo pues el día Shanghai, mañana, martes, 6:30 en la cámara básica que tendremos. Allí vemos directamente, ya profundamente el nacimiento. Pero ya en el aspecto de lo que es ser personas más castas y eliminando la fornicación, si una persona, por ejemplo, no sabe dominar su mente y está pensando barbaridades, que está un gobernante pensando ahí cosas nefastas para el mismo y su país, pues eso está creando ya en el mundo mental. Y luego la ley de creación atractiva va a traerle a él y por ende a las personas que le rodean lo que crea con su propio poder mental, por no saber dominar su mente y tener castidad en la mente. Si una persona con su parte emocional está emitiendo energías y por medio del éter eso está llegando a la quinta dimensión, mundo astral, está creando allá todo lo que está sintiendo. Todos esos sentimientos se van creando porque es energía que irradia de su centro emocional, lo está creando en el mundo astral y luego la ley de creación atractiva le va a traer eso a la vida. Entonces un gobernante, claro que sabe, tiene que tener castidad en la mente y castidad en las emociones para hacer creaciones positivas para él y ayudar a que esas creaciones, con el permiso de la ley divina, la misericordia y la bondad de Dios se vaya gestando en lo que es en ese país en el que está gobernando. Si una persona, por ejemplo, está en borracheras, está en vicios, esa persona está viviendo en fornicación. Hay varios tipos de fornicación. Si esa persona, por ejemplo, está en criterios, en emociones negativas, odios, venganzas, no sabe dominar su verbo, está esa persona cayendo en fornicaciones verbales, emocionales, instintivas, y lógicamente una de las peores fornicaciones es la parte sexual, y ahí se necesita aprender directamente la suprasexualidad y el sabio manejo de las energías, como nos enseña el maestro Samuel Ampeor ya en sus demás obras. El maestro tiene como 80 obras escritas, y ahí pues a estudiar y navegar en ese océano profundo de la sabiduría gnóstica. Entonces estos centros de proponética nos van preparando lógicamente de acuerdo a cámaras en todos estos principios, los tres factores de la revolución de la conciencia, y así vamos a saber gobernarnos a nosotros mismos. Un libro clave y trascendental, estimados y estimadas, es el libro de Psicología Revolucionaria. En Psicología Revolucionaria, por ejemplo, el maestro Samuel Ampeor nos enseña que no hay que identificarnos ante el evento exterior. El evento exterior es tal cual, pero nosotros tenemos que revisar nuestro estado interior, cosa que la mayoría no se da la tarea de hacer esto, pero nosotros tenemos que hacerlo, lógicamente, porque es base de un autoconocimiento interior. Entonces el evento exterior, lo que está pasando exteriormente es un evento. Si uno se identifica, allí después cae en su propio ego y no se vence a la tentación de uno y rueda en los egos de uno mismo, de orgullo, de ira, codicia, etc. Pero si uno más bien no se identifica y revisa qué estado interior tiene, se auto-observa internamente y ve qué defecto quiere aflorar o qué virtud quiere aflorar. La ciencia de la autoobservación es un sentido de autoobservación que se va desarrollando. En estos mismos instantes tenemos que ver qué pasa en nuestro interior, qué pensamientos están emergiendo en nuestra parte emocional, instintiva, sexual, motriz. Entonces, anotar, por ejemplo, al final del día, qué ha pensado y cuánto ha vivido el instante ese día. Entonces, allí vamos a ver cuán defectuosos somos o cuán virtuosos somos. En Psicología Revolucionaria, el maestro nos enseña a darnos el primer choque consciente. ¿Qué es eso? La transformación de las impresiones de la vida. Nosotros hemos creado 7 cabezas de religión, como hemos visto, y 10.000 defectos psicológicos, los cuales han aprisionado
nuestra conciencia, nuestra alma, y ahora nosotros tenemos que saber qué es la transformación de las impresiones para no crear más defectos y los que tenemos, eliminarlos. Si una persona, por ejemplo, le gritan, insultan, no hay que identificarse, hay que saber transformar las impresiones. Cuando uno come, el organismo transforma los alimentos, instintivamente. Cuando uno respira, los pulmones transforman aquel aire que entra y nos da vida. Pero la transformación de las impresiones no tiene un organismo físico y tenemos que aprender nosotros a transformarlas. ¿Cómo se transforma las impresiones en la vida? Nosotros no podemos meternos la casa dentro de la mente, pero si entra una impresión de lo que viviste allí en esa casa, sea positivo o negativo, y luego eso queda imprimido dentro de la mente, la psique, el subconsciente, centro emocional, etc. Y luego sacamos una imagen interior de esa casa, un concepto, pero puede ser un concepto errado, o sea, alguien puede decir esa casa es lo más horrible, pero otra persona puede ser lo más bello, lo más hermoso, por lo que vivió dentro de la casa y por medio de los sentidos, sensores, olfato, vista, gusto, oído, tacto, ojos, penetró a la mente esa impresión de lo que vivió en esa casa y de eso le va a quedar un sentir, un pensar hacia esa casa. Entonces, si una persona vivió cosas impresionantes, bellas, hermosas, amor, paz, erotismos en esa casa, le va a gustar por el resto de la vida porque queda anclado a esa casa de acuerdo a lo que vivió y forma una impresión interior de aquello. Entonces nosotros, si alguien nos está insultando, tenemos que transformar las impresiones. ¿Cómo se transforma? Poniendo sin identificarnos y poniendo la conciencia entre la mente y el evento que está dando allí. Al uno entrar en conciencia consciente, en recuerdo de sí, y activar la conciencia que tiene, va a comprender que si esa persona está molesta, es porque el ego de ira de esa persona le está dominando y no sabe ni dominarse a su propio ego. Entonces es víctima de su propia ira y que dentro de esa ira está encarcelada la virtud de la paciencia. O que esa persona está actuando con orgullo, pero dentro de ese orgullo tiene atrapado su parte de alma, que es la humildad. O está actuando con codicia, pero dentro de esa codicia está el hermano o hermana, que es la caridad, la virtud de esa persona, pero que está encarcelada en la codicia. Entonces, al uno transformar esa impresión en ese momento, ya no va a crear más egos de ira, si le están insultando, ni va a reaccionar uno con la cabeza de legión de la ira, que tiene casi unos 2000 defectos psicológicos aproximadamente. Entonces aquí uno aprende a vivir la vida sabiamente y no se enreda ni enreda a las demás personas. La transformación de las impresiones, pues, si ve personas de sexo opuesto muy provocativas, comprende que esas carnes también pasarán y que mejores formas de devorar el cementerio. Entonces ahí comprende, transforma la impresión, no reacciona con lujuria ni crea más egos de lujuria, pero entiende que la persona que está dentro de ese cuerpo bello, hermoso, tiene mucho dharma, porque en vidas pasadas, por ejemplo, ha cuidado la vida, por decir, ha sido una persona que ha cuidado a otras personas, puede ser desde el campo de la salud, medicina, nutrición, o ha cuidado el planeta, ha cuidado otras vidas, por ello tiene una vida bella, hermosa en ese cuerpo. Entonces uno transforma todo aquello. Cuestiones de codicia, comprende que todo pasa y todo acabará. Comprende que no tiene que revolcarse entre lo de la riqueza y entre lo de la pobreza. Al transformar esas impresiones no va a reaccionar con lo que es la codicia que ha creado, ni va a crear uno más egos de codicia. La persona gobernante, por ejemplo, de una nación, transforma impresiones porque si no va a crear egos de vanidad, egos de más orgullo y reaccionar con los que ya tiene. Entonces comprende que hay dioses que guían y han creado universos, galaxias, han creado sistemas solares y lo gobiernan. Gobiernan otros todo un planeta, todo un universo, entonces ahí la persona comprende que hay seres más superiores. Entonces allí ya no reacciona con egos de orgullo y así sucesivamente. Bien, esto es una psicología trascendental que nos enseña el maestro Samuel Ampero y esos libros son claves para gobernarse a sí
mismo y por ende gobernar al entorno. Estamos en el Instituto Superior Máster de Propolítica Nostizante. Este instituto se llama, es universitario, Lakshmi de Monchelucher, y es parte de una sede pues, de la resurrección, es parte de UNIT Patria del Relevo, un centro universitario de propolítica a nivel mundial. Comprendamos que la propolítica que nos enseña el maestro Samuel Ampeor no es únicamente para Latinoamérica, sino es para todo país existente en el planeta Tierra, que los gobernantes pues anhelen estudiar las obras del maestro Samael dirigidas a propolítica y hagan transformaciones en las constituciones de Estado y primero dentro de ellos mismos para hacer un cambio en la manera de pensar, sentir y actuar, y por ende extendernos hacia una macro sociedad. Entiende que esas personas pues disfruten de una mejor vida y de un mejor bienestar. Para ir concluyendo, por ejemplo, hay algo muy revolucionario que el maestro plantea, la jubilación universal. Que una persona llega a los 50 años de edad y en su país automáticamente es jubilado, pero esa jubilación lógicamente pasa a cobrar un sueldo vitalicio para que coma hasta el último día de su vida, desde los 50 años de edad. Por eso el Estado es el padre y madre, pero esa nueva jubilación, no va a salir de lo que es el bolsillo de las personas, sino sale directamente de los impuestos que los ciudadanos y las personas pagamos en cada estado día a día, mientras la persona se compra cosas en una tienda, se compra ropa, se compra carros, casa, etcétera. Allí uno marca impuestos, el IVA, en otros países se llamará de otra manera, pero de estos impuestos ahora van a ser dirigidos primeramente para lo que es una jubilación universal, que todo habitante de ese país nacionalizado llega a los 50 años de edad y automáticamente esa persona se jubila y recibe un sueldo vitalicio dado por el Estado, y ese sueldo es en base a los impuestos que ha pagado esa persona y que las demás personas siguen pagando. Entonces esto es revolucionario y trascendental, y esa jubilación es para todo habitante nacionalizado de ese país, o sea, el que busca zapatos, el que vende helados, el que tiene, por ejemplo, esa sabiduría impresionante y es artista, esa persona, por ejemplo, que está involucrado en su negocio, o que es rico, que es millonario, simplemente esa persona llegó a los 50 años de edad y automáticamente, sea quien fuese, con ser nacionalizado en ese país, cobra su jubilación de un sueldo vitalicio por el resto de la vida. Esto lógicamente que revoluciona todo lo que es los estados y nos conviene establecer en toda patria del planeta Tierra, porque es conveniente para esta y las futuras generaciones. Entonces, con este planteamiento tan revolucionario del doctor Samuel Ampeor, la pobreza decrecenta casi totalmente, porque una persona va a tener para su alimentación desde los 50 años por el resto de la vida, dado por el Estado, el padre madre, porque entre 18 y los 55, los 49 años de edad, esa persona tranquilamente puede conseguir el pan de cada día, mediante trabajos, negocios y todo aquello. Y luego de los 50 en adelante se hace cargo del Estado de esa mantención hasta el último día de su vida. Entonces es un planteamiento sinceramente revolucionario de un gran gobernante como es el maestro Samuel Ampeor, que el maestro pues gobierna esa parte conscientiva de lo que es Marte, por eso es el quinto de los 7, es un regente de ese planeta. El planeta Marte tiene vida y vida en abundancia, tiene naves, tiene una tecnología impresionante, según nos enseña el mismo maestro Samuel Ampeor. Y ya Narciso Genovese, uno de los 9 científicos, de 90 y más científicos que tienen un centro científico especial en Sudamérica, especialmente en uno de los países de Sudamérica, él ya narra esto en un libro que escribe acerca de
yo estuve o visité Marte, que antes que las grandes potencias del mundo, como la NASA y otras potencias, lleguen a la Luna, entonces de acá en la Tierra se hizo una alianza entre Marte-Tierra y fueron asistidos estos científicos de Marconi, porque ellos seguían la ciencia enseñada por Marconi. Entonces comenzaron aquí en la Tierra a hacer cierto tipo de naves, con las cuales ya comenzaron a viajar por diferentes lugares de nuestro planeta, que tienen fotografías impresionantes. Estamos hablando de eso por allá, 1930, era Pisciana, que ya estaba en esto. Pero no podían hacer viajes interplanetarios. Para ello hicieron un contacto entre Marte y Tierra y vinieron de Marte nuestros hermanos marcianos, humanos lógicamente, son seres humanos, análogos a nosotros, pero en conciencia, no tienen ya yo psicológico. Entonces llegaron acá al planeta con sus naves y sofisticaron las naves hechas acá en la Tierra, y de ellos salieron 3 naves de acá de la Tierra con dirección a la Luna y luego al planeta Marte, antes que las grandes potencias del mundo lleguen allá. Lógicamente que la vida humana, flora y fauna universal es un hecho. En estos tiempos gobernantes que no afirmen directamente, pues, estamos hablando de presidentes de repúblicas, la existencia de la vida humana, flora y fauna universal, entonces esa persona está cayendo en un grado de ignorancia, de no saber terrible, o está empañado por las fuerzas de la logia negra que quieren seguir haciendo que la ignorancia, el no saber, circunde en todo habitante del planeta. Y acordémonos que la ignorancia es el peor enemigo de todos nosotros, la conciencia de la humanidad. Y aquí pues matamos ignorancia, no al que ignora lógicamente, sino esas fuerzas tenebrosas del no saber, y la gnosis pues nos da luz de luces, del sumo de la sabiduría en todo sentido, y nos despierta. Entonces, todo gobernante, pues oficialmente ya hay a nivel mundial tantas desclasificaciones de Estado acerca de casos reales, naves filmadas, por incluso milicias de cada país y por habitantes, que esto ya es algo normal y natural, y a propósito son seres humanos superiores, son nuestros hermanos y hermanas superiores del espacio. Claro que existen otras humanidades análogas a la nuestra, pero a ellos no les dan permiso que viajen por el universo y las galaxias. A lo mucho nos dan permiso a que viajemos como de la Tierra a la Luna con cohetes. Entonces los hermanos y hermanas superiores del espacio pues tienen energía etérica solar con la cual impulsan sus naves y pueden viajar en la cuarta dimensión. Entonces Narciso Genoese, junto con 9 científicos, que da una entrevista, y lo más impresionante es que un compañero del gnosticismo, Fernando Salazar Buñol, secretario del doctor Samuel Ambeor, a él le contó el maestro Samuel todo esto. Pero luego en el tiempo, después de los procesos de muerte y resurrección del maestro Samuel Ambeor, entonces este compañero del gnosticismo, Fernando Salazar Buñol, le realiza en tierras gauchas argentinas una entrevista al mismísimo Narciso Genovese, ya que tiene bastante edad avanzada. Entonces le hace una entrevista y él cuenta, Narciso Genovese, todo cómo fue sintéticamente ese viaje a lo que es la Luna y el planeta Marte antes de que las potencias de acá del planeta viajen allá. Impresionante. Y también narra pues la existencia del libro Yo visité Marte. Entonces estamos dando cosas muy revolucionarias, que esto desde 1930 ya oficialmente la Tierra hizo la conquista de Marte, y lo que es, no hizo la conquista, sino llegó a la Luna y llegó al planeta Marte en son de amistad. Cuentan que de la Tierra salieron 6 naves más que eran de Marte, junto con las 3 custodiando. Cuando llegaron al planeta Marte les recibieron 1000 naves cósmicas de los marcianos, o sea, un ejército impresionante pero conscientivo, y recibieron acá a los 9 científicos tripulantes de la Tierra, sabios de
Marconi, vivieron allí aproximadamente 1 o 2 semanas por allí, y luego vuelven acá a la Tierra, han traído plantas también, plantas de ese planeta, como testimonio acá a la Tierra. Y cuenta también algo revolucionario, que en medio de todo ello, esta información lo sabía un papa, un venerable papa, y que él también ayudó a que se dé esto, haciendo una influencia con los de la alta corte de ciertos países del entonces. Entonces esta entrevista es importantísima. La vida humana, flora y fauna universal es un hecho, y el maestro Samuel Ambeor también es un contactado con seres de otros mundos, que en México, en el desierto de los leones, el maestro tuvo un contacto físico real con 12 tripulantes de otra galaxia. El maestro Laxmi Daimon en más de 20 veces ha tenido el honor de tener la visita de hermanos extraterrestres. El maestro en estos tiempos está resurrecto con cuerpo físico, igual que el maestro Samuel Ambeor, y le ha llevado a que conozca varios lugares impresionantes de otros mundos. Y ahora, ¿por qué nos va a servir todas estas informaciones? Lógicamente, para aprender gobiernos más superiores que tienen permiso de viajar a nivel de galaxias, a nivel de universos, y lógicamente que ellos saben gobernar. Y la Tierra misma ha sido visitada en la antigüedad, ayer, hoy y siempre seguirá visitada por hermanos de otros mundos, pero que a los seres conscientes de otros planetas les permiten hacer viajes por la galaxia. Entonces ellos llegan, iluminan los inicios de las culturas solares, así como mayas, incas, aztecas, babilónicos, persas, en sus inicios de cultura. A su vez también los hermanos superiores del espacio, junto con el maestro Samuel Ambeor, el Señor Jesucristo, están en contacto físico real y viajan lógicamente los maestros en estas naves por donde ellos quieran. O sea, esto es un despertar terrible, este Centro Universitario Máster de Propoliética, y nos da las cosas tal cual. Ya en tierras de Estados Unidos hicieron un congreso años atrás, y muchos políticos muy importantes comienzan a desclasificar información en un congreso que se dio acerca de la vida humana, flora y fauna universal. Es impresionante, hay varias también órdenes de ufología a nivel planeta que tienen casos reales, y esto pues no se puede estar empañando, porque eso sería pues ser uno caudillo de las fuerzas tenebrosas que quieren tener en tinieblas la conciencia de la humanidad. Existen humanidades superiores y existen humanidades análogas a la nuestra. La creación pues tiene millonadas de universos, cada universo millares de galaxias, cada galaxia millones de planetas, incluidos los soles de cada planeta. Entonces, eso es algo pues tan real y verificable. Este instituto tiene técnicas para que uno también haga contactos reales y está en connubio con otros soles conscientivos gnostitantes como es CUEP, el Centro Científico Ufológico del Convivir Intergaláctico, Dr. Samuel Ambeor, donde allí nos dedicamos también directamente a los estudios de la vida humana, flora y fauna universal. Entonces, como los gobernantes pues tienen que recibir esa luz de otros planetas que no tienen los problemas sociales, materiales ni económicos que tenemos aquí en la Tierra, sino que son países y pueblos y países y ciudades y lógicamente planetas mucho más avanzados que el nuestro. Entonces tenemos que ser humildes en ese aspecto y comprender la terrible realidad de los hechos. Bien, ahí tenemos otro ser también, Salvador Villanueva, de México, que tuvo el honor de viajar al planeta Venus y tuvo allá aproximadamente 2 semanas o una semana, y saca un libro de Salvador Villanueva. El maestro Samuel Ambeor hizo una entrevista a él y narra cómo es la vida allá. Entonces, por ejemplo, algo impresionante de allí nos cuenta que las llantas que nosotros tenemos acá son un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque andamos sobre aire, 4 clavos y se acabó el mejor carro del mundo. Eso es todo. Se reventó esas llantas y ahí quedó esa cuestión. Entonces ya cuentan que las llantas que realizan para el tipo de vehículos que tienen allá son con una especie de caucho como tenemos acá, pero más sofisticado, pero que no tiene aire, sino es solo un solo caucho, como ciertos carros de ciertos ejércitos que existen en el planeta. Lógicamente a eso 4 clavos no le va a acabar, porque eso no es con aire. Entonces analicemos que es un
andar sobre aire y a tremendas velocidades por las calles del planeta que es la Tierra. Vuelta ya tiene una seguridad terrible en cuanto al tipo de llantas que existe allá. Y nos preguntamos, ¿acaso las llanteras en el planeta no podrán mejorar esa tecnología? Claro que se puede, lógicamente. Ya también cuestiones de gasolina, de petróleo, eso va quedando obsoleto para humanidades superiores, porque tienen el manejo de la energía nuclear, no para meterse bombas entre ellos y destruir el planeta con experimentos falsos nucleares, sino más bien utilizan esa energía nuclear para alumbrarse e impulsar sus vehículos, sus medios de transporte, y más sofisticado la energía etérica y la energía solar. Ellos queman la energía etérica, el éter, y sacan un combustible para trasladarse a nivel local, a nivel de planeta, o a nivel de planetas, o a nivel de galaxias, o a nivel de universos. Impresionante. Bien. Todas estas informaciones pues las analizamos en este centro de proponética, y eso nos revoluciona totalmente, lógicamente, porque los gobernantes en el planeta irán comprendiendo y van comprendiendo que existe vida humana, flora y fauna universal, y que tenemos nosotros que buscar un supradesarrollo y que tenemos que ser ayudados por humanidades conscientivas. Pero para que ellos entren directamente, ya actuar más a nivel de lo que es estados y todo eso, tiene que haber un cambio a nivel mundial, porque la psicología como mundana, como ya saben que no pueden tapar que existe la vida humana, flora y fauna universal, entonces por ciertas películas, etcétera, ahora preparan a la psicología de la gente que los que vienen son unos terribles que van a venir a destruir y todo aquello, como ahí está un día de la independencia en la película y todo eso. Es diferente, ellos vienen a ayudarnos. Ahora que han caído acá, han venido dioses de otros planetas, y en la Tierra se han caído espiritualmente y se han vuelto demonios y jerarcas de la logia negra, eso sí es real, es verdad, lógicamente. Y que ellos han seguido retornando en el planeta, claro, y que de ellos sale la logia negra terrícola, eso es un hecho. Por ejemplo, ahí está Yahvé, ahí está Moloch, Andramelech, Lucifer y otros seres que han venido, por ejemplo, de otras galaxias y planetas, y que algunos de ellos se han caído acá espiritualmente por perder la piedra y se han vuelto terribles demonios, y que es matriz de la logia negra que causa daño a la gente del planeta. Claro, ellos son la base de toda la inconsciencia en la Tierra. Y que estos personajes telepáticamente pueden comunicarse con otros tenebrosos de otros planetas que existan, porque hay planetas análogos a como se saca en la Tierra, eso es un hecho. Y que reciben de informaciones, es un hecho. Que algunos pueden darse los viajes astrales, también es un hecho, y traer informaciones de ciertas entes tenebrosas, así como también los maestros y maestras de las logias blancas pueden trasladarse a otros planetas, galaxias, y si les dan permiso a universos, para traer informaciones, en ese caso divinas, e iluminar la conciencia de la humanidad. Eso también es una realidad, es un hecho. Entonces, digamos, en este centro de proponética hemos visto algo muy impresionante, como esta jubilación universal que se va instaurando en cada constitución de cada país para ayudar democráticamente y socialmente a todo habitante de aquel país. Bueno, continuaremos con todos estos detalles desde el Centro Universitario Máster de Proponética, la Limón de Cuenca, Atenas, del Ecuador, de los Estados Unidos, parte de Latinoamérica. Muchísimas gracias. Acordémonos que tenemos un objetivo clave, que es los Estados Unidos de Latinoamérica. Es una, primeramente, confederación desde México hasta Argentina, en la primera potencia mundial, y luego pues pasará a ser los Estados Unidos, parte de Latinoamérica, ya oficialmente, con una capital a nivel de lo que es Latinoamérica, y una presidencia oficial de todos los Estados Unidos, parte de Latinoamérica, como una de las primeras potencias a nivel mundial. Pero para ello todos los gobernantes pues tienen que seguirse preparando dentro de estos institutos y salir a sus países, fundar partidos de proponética, todos los compañeros, compañeras musicantes de primera, segunda, terceras cámaras que anhelen lo que es ya fundar esos partidos independientes de política y propolítica ya ante la sociedad, ya avalados por estados, para que saquen de
alcaldes, presidentes de repúblicas, presidentes de asamblea, etcétera, pues adelante con esos principios que nos ha dado el maestro Samuel Ambeor. Clave comprender que eso es base para los Estados Unidos, parte de Latinoamérica, que ya el libertador Simón Bolívar lógicamente luchó por ello y que el venerable maestro Samuel Ambeor continúa esa lucha incansable en esa libertad ya a nivel psicológico, a nivel cognitivo de todos los habitantes del planeta y de la patria latinoamericana. Entonces, un objetivo clave y trascendental aquello, es importante comprender que a nivel gnosis planeta, la propolítica se presenta como un instituto universitario superior, máster de propolítica, donde en estas universidades conscientivas venimos a prepararnos de acuerdo a esa propolítica enseñada por el doctor Samuel Ambeor en sus libros El Cristo Social, La Plataforma del Positivismo, Transformación Social de la Humanidad y Educación Fundamental, entre otras obras. Y que luego salimos de estos centros universitarios a fundar países ya y a fundar en los países partidos libres, independientes a estos universitarios gnosticizantes y a las demás instituciones gnósticas de Ajiacá, Fosra, Icú, Iglesia Gnóstica, Movimiento Gnóstico, independiente a todo ello. O sea, la persona ya sale, funda su partido y allá organiza ese partido de propolítica y comienza a trabajar pues para que salgan candidatos a presidencias de repúblicas y allá darán cuentas ante Dios y la sociedad. Sin involucrar para nada las instituciones gnósticas. Lo que se iba a comentar, claro, que se ha sido capacitado, estudiado en un centro universitario máster de propolítica gnosticizante samariano. Eso sí, pues, lógicamente. Entonces ahí esa persona se encuentra responsable desde su partido político y político ante la sociedad por los actos que haga él y su partido político. Es clave y trascendental esto. Ahora a nivel de otros, a nivel fuera de América, a nivel de los otros continentes, no se van a presentar pues como el Partido Social Obrero Cristiano Latinoamericano. Allá no les va a interesar Latinoamérica. Si están en el Asia, si están en África, si están en Australia, están en esos otros continentes, Austria, no les va a interesar. Pero allá hay que presentarse con otros nombres análogos al lugar, por eso tenemos Unir Patria del Reino, un universitario de propolítica mundial. Y lógicamente estudian en los universitarios de propolítica todos estos principios samarianos y fundan partidos de política y propolítica independientes a los universitarios de propolítica gnosticizantes allá en ese país y de ahí sacan candidatos para las diferentes gobernaciones de ese país. Y tendrán que dar cuenta, lógicamente, ante Dios y la humanidad por los hechos que hagan con su partido independiente, sin involucrar a las instituciones gnosticizantes y toda su constitucionalidad gnosticizante, que simplemente acá llegan a estudiar, se gradúan y salen allá. Esto es análogo, para terminar, como una persona fue a estudiar medicina en una universidad, ahí salió con su graduación, salió con su título, y luego tiene que salir a ponerse su consultorio y comenzar a seguir practicando lo que aprendió dentro de la universidad. Pero si esa persona comete allá errores, será cuestión de él como profesional y dará cuentas pues ante el Estado, Dios y la humanidad. Y para nada irá a involucrar lógicamente a la universidad donde aprendió medicina. Eso es otro mundo. Bueno, eso es clave y trascendental comprenderlo a nivel gnosticismo en el planeta, y de esta forma sí, compañeros de primera, segunda, terceras cámaras a nivel mundial y cualquier persona que vibre con lo que es la propolítica, pues, y tenga sus tres factores de la revolución de la conciencia y se los practique dentro y fuera, a fundar nuevos partidos ya libres, independientes en cada país, y estos universitarios máster también assembrados en la ciudad, país donde estemos, para iluminar a la conciencia de la humanidad. Gobernantes del país libremente pueden llegar a estudiar en estos universitarios máster, claro. Personas de partidos políticos a nivel de país normalmente pueden venir a estudiar. Los grandes organismos de OTAN, ONU, etcétera, libremente pueden estudiar vía online, vía las oficinas virtuales que se tiene
en las sedes, vía YouTube, Messenger, WhatsApp, o llegando a estos centros consultivos universitarios iniciales de la Propolítica Samariana Máster. Y, lógicamente, actualizarse y ver esa transformación dentro de sus partidos que ellos ya tienen para la mejor ayuda a la sociedad y a la humanidad en general. Atentamente, el director de este Centro Universitario Máster, Suchertaf, director, orientador, asesor. Paz y beneficiar, estimados, muchísimas gracias.